Bienvenidos a una nueva catequesis. Vamos a continuar hablando del tema de la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre el canon bíblico. ¿Pero a qué se refiere esto? Canon significa norma, regla. Entonces, cuando hablamos de canon bíblico, es la lista de libros que han sido considerados por la Iglesia como inspirados por Dios. Gracias a este canon bíblico tenemos nuestra Biblia con todos los libros que contienen, con 73 libros, los cuales lo consideramos como inspirados por Dios. Entonces vamos a hablar un poquito más a detalle de este tema. Recordemos que la Biblia judía, la Biblia actual de los judíos, la Tanaj, tiene 39 libros. No tienen Nuevo Testamento, ¿no? Porque no creen que Jesús es el Mesías que ha venido para salvarnos. Ahora, nuestros hermanos protestantes tienen igual Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tienen 39 libros, los mismos que la Tanaj, los mismos del Antiguo Testamento que los judíos, y 27 libros en el Nuevo Testamento. Total, 66. Como católicos, tenemos en el Antiguo Testamento 46 libros, los mismos 39 que los judíos y 7 más, ¿no? Y luego tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. A estos 7 libros extras en el Antiguo Testamento los conocemos como libros deuterocanónicos. ¿Qué significa eso? Deutero significa segundo o posteriores. Canónicos ya hemos dicho, del canon, ¿no? Entonces son los libros, estos 7 libros, que han sido aprobados o se han introducido en el canon bíblico en una segunda fase, en una segunda etapa. Estos 7 libros deuterocanónicos a los que nos referimos son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos y algunos fragmentos del libro de Daniel y de Esther. Entonces vamos a seguir hablando de este tema. 3 siglos antes del nacimiento de Jesús, incluso años antes, se hablaba en esta región del Medio Oriente, esta región bíblica, incluso más allá, sobre todo la lengua del griego. Era la lengua común de toda esta región y era la lengua comercial. Entonces, en el siglo III a.C., se ha traducido la Biblia hebrea, que estaba en hebreo y en arameo, la Tanaj, se ha traducido al idioma griego, que era el lenguaje que hablaba mucha gente, porque incluso muchos judíos que estaban fuera de la región de Palestina, se los conocemos como los que estaban en la diáspora, o sea, que no estaban en la región de Palestina, hablaban griego. Entonces se traduce esta Biblia al griego, pero es traducida no con los 39 libros que los conocemos, sino con 46. Con estos 7 libros deuterocanónicos estaban incluidos también en esta Biblia, porque eran considerados sagrados. Además han sido escritos posteriormente, pero son introducidos. Entonces, en la época que vivió Jesús y en la época de los apóstoles, de las primeras comunidades, esta Biblia, llamada Biblia de los 70 o Septuaginta, era muy conocida y utilizada. Los primeros cristianos que hablaban griego, porque recordemos que en las primeras comunidades cristianas estaban tanto judíos que se estaban haciendo cristianos, como también paganos que han empezado a creer en Cristo, ¿no? Entonces hablaban griego y utilizaban esta Biblia. Cuando las primeras comunidades empiezan a crecer y a ser más numerosas, era necesario determinar cuáles libros eran inspirados por Dios, porque había muchos libros, no solo los libros que nosotros conocemos en la Biblia. Entonces la iglesia, las primeras comunidades, necesitaban discernir cuáles eran inspirados por Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo determinan esto, y toman a la Biblia de los 70, la Septuaginta, con sus 46 libros como inspiración de Dios. Entonces por eso el Antiguo Testamento para nosotros tiene 46 libros. Ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, es bueno decir que habían varios libros que hablaban sobre la vida de Jesús, sobre las primeras comunidades. Entonces, ¿cuáles han sido los criterios que la iglesia, las primeras comunidades han determinado para saber cuáles eran inspirados por Dios? Utilizaron varios criterios. Algunos de ellos son que los apóstoles hayan tenido conocimiento de estos libros o alguna relación directa. Porque recordemos que los apóstoles son los que han conocido a Jesús. Entonces,
ellos son los depositarios de primera mano de la revelación. Entonces, si ellos han conocido estos libros o han tenido alguna relación, podemos considerar como inspirados por Dios. Luego, que hayan sido usados comúnmente en las primeras comunidades cristianas o lo hayan usado en la liturgia, si lo conocían y eran bastante populares también, ¿no? Y tercero, de que obviamente tengan concordancia con el resto de los libros, que tengan una armonía. Esos son algunos de los criterios que se han tenido también para el canon bíblico del Nuevo Testamento. A estos otros libros que no han sido considerados como palabra de Dios, los conocemos como libros apócrifos, que han sido igual escritos por estas épocas que hablaban sobre Jesús o sobre la vida de las primeras comunidades, pero que no son considerados como palabra de Dios. No por eso son malos. Vamos a seguir profundizando estos temas de introducción a la Biblia, porque recordemos que la palabra es fundamental para nuestra vida. Nos vemos en la siguiente catequesis.